Hay un templo enterrado en el sureste de Turquía que tiene 11.600 años. Eso significa que es 6.000 años más antiguo que Stonehenge, y que fue levantado por gente que, según todo lo que nos enseñaron en la escuela, ni siquiera sabía cultivar la tierra. Y aquí viene lo que de verdad no encaja. Esas mismas personas, después de construirlo, lo enterraron ellas mismas. A propósito, con sus propias manos, bajo toneladas de tierra y escombro, como quien sella una cápsula del tiempo que no quiere que nadie abra todavía. La pregunta que vamos a responder hoy es esta. ¿Por qué alguien invierte generaciones enteras en levantar algo monumental, solo para esconderlo después bajo el suelo? El lugar se llama Göbekli Tepe, que en turco significa algo así como colina panzuda. Y su historia empieza con un error. En 1963, un equipo de arqueólogos estadounidenses pasó por esa colina durante un sondeo rutinario de la región. Vieron fragmentos de piedra caliza asomando entre la tierra, los apuntaron en su informe, y concluyeron que probablemente se trataba de un cementerio medieval abandonado. Nada que investigar. Pasaron 30 años. En 1994, un arqueólogo alemán llamado Klaus Schmidt, del Instituto Arqueológico Alemán, estaba revisando esa misma zona cuando algo le hizo detenerse. Los fragmentos que había en la superficie no eran restos de tumbas bizantinas, eran algo mucho, mucho más antiguo. Cuentan que Schmidt, nada más verlos, supo que tenía delante el hallazgo de su vida. Y no se equivocaba. Cuando el equipo empezó a excavar, lo que salió a la luz no fueron tumbas ni casas. Fueron enormes pilares de piedra caliza, tallados en forma de T, algunos de más de 5 metros de altura, y varias toneladas de peso, organizados en círculos. No había restos de viviendas, ni un solo hogar doméstico. Lo que Schmidt tenía delante parecía ser, exclusivamente, un espacio ritual, un santuario. Y las dataciones por radiocarbono situaron las capas más profundas alrededor del 9600 antes de nuestra era. Es decir, casi 12.000 años de antigüedad. Antes de la cerámica. Antes del metal. Antes, según el modelo que se había enseñado durante un siglo entero, de la agricultura. Y aquí es donde las cifras dejan de cuadrar. A poco más de 30 kilómetros de Göbekli Tepe, en una zona llamada Karakada A, los genetistas encontraron la cepa de trigo silvestre domesticado más antigua que se conoce en el mundo. El problema es la fecha. Esa domesticación del trigo se sitúa unos 500 años después de que Göbekli Tepe ya estuviera en pie. El templo es más viejo que la agricultura en su propia región. Eso quiere decir que la gente que levantó estos pilares de varias toneladas no tenía graneros, no tenía cosechas seguras, no tenía ese excedente de comida que, según la teoría clásica, era el requisito indispensable para poder organizar mano de obra a gran escala. Entonces, ¿quién alimentó a los cientos de personas que hicieron falta para tallar, transportar y levantar estos pilares, si nadie cultivaba todavía? Durante casi todo el siglo XX, la arqueología contó la historia de la civilización humana con un orden muy concreto, casi como una receta. Primero llega la agricultura. La agricultura permite asentarse en un solo lugar. El asentamiento genera excedente de comida. El excedente permite que unas personas dejen de buscar alimento y se dediquen a otra cosa. Sacerdotes, artesanos, jefes. Y solo entonces, con esa organización social ya en marcha, aparecen los templos y la arquitectura monumental. Agricultura, asentamiento, religión, monumento. Ese era el orden. Y Göbekli Tepe lo pone patas arriba, porque aquí la arquitectura monumental llega primero, construida por cazadores-recolectores que todavía no sembraban nada. Si el hambre y la necesidad material no fueron lo que unió a esta gente para construir algo así, ¿qué fue exactamente lo que los reunió? Ahora bien, aquí es donde conviene detenerse, porque en Internet circula una versión muy distinta de esta historia, y hay que ser honestos con lo que dice y lo que no dice la evidencia. Existe la versión, bastante repetida en canales de misterios, de que Göbekli Tepe fue construido por los restos de una civilización perdida, mucho más avanzada de lo que imaginamos, superviviente de algún cataclismo anterior. Y que después de levantar el templo, esa civilización se disolvió y su conocimiento se perdió para siempre. Es una historia atractiva. Pero no hay ni un solo dato arqueológico que la sostenga.
No se han encontrado herramientas metálicas. No hay escritura. No hay rastro de tecnología avanzada de ningún tipo. Lo que sí hay son herramientas de piedra pulida, huesos de animales salvajes cazados, y evidencia clara de que estas personas seguían siendo cazadoras y recolectoras. Entonces, si no fue una civilización perdida y avanzada, ¿qué fue realmente lo que pasó aquí? Y la respuesta real, cuando se examina de cerca, es todavía más difícil de explicar que la fantasía. Porque Göbekli Tepe no es un templo aislado, construido por casualidad en mitad de la nada. Es parte de una red. El proyecto arqueológico actual, dirigido por el profesor Necmi Karul de la Universidad de Estambul, ha identificado más de una decena de sitios similares repartidos en un radio de unos 200 kilómetros, bajo el nombre conjunto de Taş Tepeler, que significa colinas de piedra. Eso implica que no fue un grupo aislado el que tuvo una idea brillante una sola vez. Fue una práctica compartida, coordinada de alguna forma entre distintos grupos humanos, sin escritura conocida, sin gobierno centralizado que podamos identificar, y sin agricultura que sostuviera económicamente el esfuerzo. Eso es lo que de verdad no tiene una explicación sencilla todavía. Y esto que acabas de escuchar no es ni de lejos lo más desconcertante de esta historia. Si te suscribes ahora al canal, en unos minutos vas a descubrir por qué esta misma gente decidió enterrar su propia obra con sus manos, y por qué ese entierro podría cambiar por completo la forma en que entendemos el origen de la civilización. Sigamos con el propio templo. Los pilares en forma de T no están en blanco. Están cubiertos de relieves tallados con una precisión notable para herramientas de piedra. Buitres con las alas extendidas, serpientes enroscadas, zorros, jabalíes, escorpiones, grullas. Durante años se interpretaron como decoración simbólica, tótems de clanes distintos representados en cada recinto. Pero hay un pilar concreto, conocido como el Pilar 43, o la Piedra del Buitre, que ha generado un debate mucho más incómodo dentro de la propia comunidad científica. Según sostienen algunos investigadores independientes, los símbolos tallados en ese pilar podrían no ser solo animales totémicos, sino una especie de calendario astronómico que registraría la posición de ciertas constelaciones en una fecha muy concreta, un momento asociado a un posible impacto de fragmentos de cometa contra la Tierra, hace unos 12.800 años, en pleno periodo conocido como el Dryas reciente. Es importante decir esto con claridad. Esta lectura astronómica es una interpretación disputada, rechazada por buena parte de la arqueología convencional, que considera más prudente ver en esos relieves un simbolismo mitológico o ritual sin relación directa con la astronomía. Pero el hecho de que la propia piedra siga generando este tipo de debate, 12.000 años después de haber sido tallada, dice mucho de lo poco que realmente sabemos sobre la mente de quienes la hicieron. Lo que sí es un hecho documentado, sin ninguna disputa, es que este santuario no fue abandonado sin más. Fue enterrado deliberadamente. Las excavaciones muestran capas de escombro, tierra y fragmentos de piedra que no llegaron ahí por erosión natural ni por derrumbe accidental, sino que fueron traídos y depositados de forma intencional, cubriendo por completo los recintos que tanto esfuerzo había costado levantar. ¿Por qué alguien haría eso? Una de las lecturas que maneja el propio equipo de excavación actual es que estas estructuras se trataban, en cierto sentido, como seres vivos. Nacían cuando se construían, eran usadas durante generaciones, y morían cuando se enterraban, en una especie de cierre ritual del ciclo de vida del propio edificio. Es una idea que cambia por completo la forma en que deberíamos mirar estas ruinas. No estamos ante los restos de un abandono. Estamos ante el final planificado de algo que sus propios constructores consideraban, de alguna manera, vivo. Y aquí llegamos al punto en el que todo lo anterior empieza a encajar, aunque sea de una forma inquietante. La versión que durante un siglo entero se enseñó como historia oficial decía que primero llega la comida, después el asentamiento, y solo al final, cuando ya hay tiempo libre y organización social, llega la religión y los grandes monumentos. Göbekli Tepe demuestra que, al menos aquí, el orden fue justo el contrario. El templo llegó antes que el grano. La idea compartida, el ritual, la necesidad de reunirse en torno a algo más grande que la simple supervivencia diaria, llegó antes que la agricultura.
Y puede que incluso haya sido una de las causas que empujó a esos mismos grupos a asentarse en un solo lugar y, con el tiempo, a empezar a cultivar. Y esto nos deja la pregunta más importante de todo el video, la que de verdad conecta con nuestra vida hoy. Si no fue el hambre ni la necesidad material lo que primero organizó a los seres humanos en sociedades complejas, sino el impulso de compartir una creencia, un ritual, una historia común. Entonces, ¿qué dice eso sobre por qué las sociedades humanas se organizan realmente, incluso ahora, miles de años después? Y si esa pregunta te inquieta tanto como a mí, suscríbete, porque lo que descubrieron hace apenas unos meses bajo este mismo templo apunta a que la historia real es todavía más grande de lo que acabas de escuchar. Con esa pregunta en mente, vale la pena mirar lo que la tecnología moderna está revelando en este momento, porque el trabajo en Göbekli Tepe está lejos de haber terminado. Según las estimaciones del propio equipo de excavación, apenas entre un 5 y un 10% del sitio ha sido excavado hasta hoy. El resto sigue bajo tierra, protegido de forma deliberada, en parte, porque exponer todo de golpe pondría en riesgo estructuras frágiles que la tecnología futura podría estudiar con mucho más cuidado del que tenemos disponible ahora. El profesor Mehmet Onal, de la Universidad de Harran, ha declarado que las prospecciones geofísicas realizadas hasta ahora sugieren que quedan al menos 15 recintos más completamente enterrados, y que uno de ellos podría ser, incluso, más antiguo que los ya conocidos. Es decir, lo que hemos visto hasta ahora, lo que ha cambiado los libros de historia durante los últimos 30 años, podría ser solamente la punta de un yacimiento mucho más grande de lo que imaginamos. Y en la temporada de excavación de 2025, dirigida por Necmi Karul, apareció algo que rompe un patrón que se había mantenido estable durante décadas. Entre los recintos conocidos como B y D se encontró una estatua humana con cabeza y torso claramente definidos. Hasta ese momento, la inmensa mayoría de las representaciones talladas en todo el yacimiento habían sido animales, buitres, serpientes, zorros, jabalíes, figuras humanas completas. Con esta claridad, eran prácticamente inexistentes. Karul ha señalado que este tipo de hallazgo, aparecido cerca del final de la vida activa del santuario, podría estar relacionado con el propio proceso de cierre y abandono ritual del edificio, como si la representación humana ganara protagonismo justo cuando el templo se preparaba para ser enterrado. Todavía es pronto para saber qué significa exactamente ese cambio, pero confirma algo que ya intuíamos. Cada temporada de excavación en este yacimiento sigue reescribiendo lo que creíamos saber, y lo hace con datos nuevos, no con especulación. Así que volvamos a la pregunta con la que empezamos este video. ¿Por qué alguien construye algo monumental solo para esconderlo después bajo tierra? La respuesta que hoy maneja la arqueología es que no fue un escondite en el sentido que solemos imaginar. Fue un cierre. Un final ritual para una estructura que sus propios constructores trataban como algo vivo, dentro de una red de sitios coordinados entre sí, levantados por cazadores-recolectores que todavía no cultivaban la tierra. En un momento en el que, según todo lo que se enseñaba hace 30 años, ese tipo de organización social era simplemente imposible. Y si eso fue posible una vez, sin agricultura, sin escritura, sin gobierno centralizado, solo con la fuerza de una idea compartida, entonces quizás lo que hoy llamamos el nacimiento de la civilización, no empezó con una cosecha, empezó con una reunión. El dato que vale la pena recordar y repetir es este. El templo más antiguo que conocemos en el mundo se construyó 6.000 años antes que Stonehenge, por personas que no sabían escribir ni cultivar, y que después lo enterraron ellas mismas, con sus propias manos. Y con apenas un 10% del yacimiento excavado, y al menos 15 recintos más esperando bajo tierra, todavía no sabemos cuánto de esta historia sigue enterrada junto a ellos. Te leo en los comentarios. ¿Qué crees tú que buscaban esconder, o proteger, cuando decidieron sepultar su propio templo? Si te ha interesado esta historia, suscríbete al canal, porque en el próximo video vamos a hablar de un estudio genético publicado en la revista Nature que pone en duda algo que dábamos por completamente cerrado sobre el antiguo Egipto.